¿Cómo le va a todos? Bienvenidos a este hermosísimo ciclo de charlas que tiene un diseño muy personal y muy particular llamado Literatura en Concierto. Quiero brevemente contar el génesis de este espacio y después le voy a ceder la palabra a nuestro querido amigo invitado de la casa, y del espacio, ¿sí? Copiloto, por decirlo de alguna manera más específica, y ya no van a ver por qué, Enrique Díaz Lescao. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, Inés. Gracias. Bien. ¿Tú? ¿Bien? ¿Bien por allá? Ay, bien, bien, lindo, bien, bien. Recordando otras transmisiones en vivo que he estado haciendo el año pasado, así Ajá, que con toda la emoción de saber que la gente nos está viendo en este mismo momento. Y esto la verdad que ajá. genera una comunicación y es maravilloso. Lo que les quiero contar es Ujú, que, bueno, yo soy Ina Lanfranchi, por el momento escritura de literatura fantástica. Digo por el momento porque, bueno, uno no es lo que dice que es, sino que es muchas cosas todo el tiempo. mm, Estas cosas cambian constantemente. Quizás termino esta transmisión y soy mamá y después soy mm. cocinera y después otra cosa. Uno es lo que hace en este momento. Pero lo que convoca este espacio es mi lugar como escritora de literatura fantástica. eh, Vivo en la Villa de Merlo, en San Luis. Sé que esto se está expandiendo para todo el mundo. Les cuento que es una provincia que está en el centro de la República Argentina. Y diseñamos con Enrique este espacio de literatura en concierto a partir de una visita que hace muy poquito tuvo Enrique con nosotros aquí en la villa, nuestra Villa de Merlo, tercer microclima del mundo. Y, y establecimos un diálogo informal, muy domésticamente grabado, con mi computadora, que es una computadora de escritora, no es una computadora con una super placa de audio, pero así y todo, la gente pidió más. Entonces se nos ocurrió, gracias a esta comunicación que si fluye como fluyó ese día, y estoy segura que sí, van a ver que puedes creer que aquí estamos nuevamente. Enrique, me desconecté. Espero que vos vuelvas. ¿Estás ahí, Enrique? Bueno, sigo contando, porque acá estás, Enrique. Me desconecté, Enrique. ¿Cómo te va nuevamente? Aquí Sí, estamos. Siempre, bien, sí, siempre te vi desaparecer. las conexiones, acá dice que sigue grabando, que seguimos transmitiendo en vivo. Siempre las conexiones son un factor importante en esto, pero bueno, es parte del oficio del streaming y de la pandemia y estos nuevos hábitos comunicacionales. Bueno, les contaba cortito que aquí, en mi casa, se generó una hermosa charla muy informal, muy casera, doméstica, donde la gente que la vio pidió más. Y quisimos ambos Ujú, aprender y alimentarnos y danzar con esta sinergia entre la literatura desde mi punto de vista y la música desde el punto de vista, música clásica desde el punto de vista de Enrique, y diseñamos un ciclo de 4 encuentros que van a ser todos los lunes en esta hora, Argentina a las 17. Europa, en toda la franja que abarca España y Alemania, a las 21, y Cuba, perfecto. ¿sí? A las 15, que los amigos cubanos puedan llegar a conectarse sería grandioso. Así que les pido que tomen nota y que agenden, que aquí vamos a estar acompañándolos los inicios de estas Ujú. próximas 4 semanas. Bueno, yo ya me presenté, así que ahora te propongo que te presentes vos, Enrique. Wow, bueno, yo soy Enrique Díaz Lascao, soy guitarrista, intérprete
músico. Digo intérprete y subrayo la palabra intérprete porque la verdad es que la guitarra para mí ha sido una excelente y bella compañera de caminos, me ha enseñado muchísimo, pero no deja de ser un instrumento, ¿no? Es decir, Ajá. yo siempre he dicho que podría haber tocado el instrumento, habían de hecho un par de instrumentos en casa y la guitarra fue la elegida porque era la que me podía acompañar. Pero en casa también había el piano y también tocó la guitarra. Ajá. Eh, pero al corto andar sí aprendí que en realidad los instrumentos son eso, son instrumentos, herramientas para acceder. Así que nada, me cabe más el título o rótulo de intérprete, y es lo que intento hacer siempre, ¿no? Acercar el mundo de la música para interpretarlo y como también digo, bajar esa info hecha en algún tiempo pasado, en alguna latitud distante, en un punto geográfico para partituras, y Sí. afortunadamente puedo contar con el gozo, digamos, de inmiscuirme en esa realidad y bajar esa información. 3 años, Estamos, eh, aquí estamos. Tenemos 5 así que personas que nada, nos estoy muy están feliz viendo aquí en en este momento. Argentina. Ajá, Em, Tenemos un poquitito de lentitud que seguramente sí, cuando logremos que todos estemos conectados, pero nosotros avanzamos, si te parece, con obvio. la misma parsimonia y la misma lentitud que nos proponen las redes, ¿no es cierto? Sí, Y sí, aquí, obvio. en esto que vos decías, Enrique, me parece que encuentro como em, la primera sincronía entre tu ser intérprete y el tipo de literatura tal cual como yo la pienso, ¿sí? Y bueno, propongo un poco mi punto de vista para empezar a generar como esta sincronía compartida con Enrique que hemos ya vivido. Yo entiendo, ¿sí? Que la literatura no tiene demasiados temas por descubrir. Ujú. Porque las cuestiones que le suceden a la humanidad, ¿sí? Pasa por la propia vida. Y la propia vida, por más que tenga sus cualidades, que tenga sus situaciones difíciles y, y para transitar, sabemos que la propia vida está cargada de momentos de extrema alegría, momentos de sufrimiento, de búsqueda, de padecimientos que nos llevan a su vez a nuevas instancias y que no es nada más ni nada menos que esos lugares que nos llevan a los mitos. Y a los mitos en tanto el mito, en lo más esencial del término, que corresponde al de un héroe y al de una heroína. Em, En su momento yo fui madre de colegio Waldorf. Sabemos la importancia que tienen los cuentos de hadas en el desarrollo de los niños y precisamente los cuentos de hadas son mitos recontados desde un lugar, recontados desde otro ángulo, ¿sí? Donde se destaca el camino de iniciación del héroe y de la heroína. Tomando estos dos lugares, uno puede escribir infinidad de historias, pero siempre va a haber protagonistas, va a haber personajes que son los héroes de estas historias, son las heroínas, y uno desde ahí cuenta y reescribe y recuenta y uso esta palabra del re porque es volver a transitar el mismo camino desde otro lado
pero el camino es aquel. Y te pregunto, Enrique, si vos encontrás alguna relación entre este punto de vista del cual estamos partiendo en este diálogo con ser intérprete de aquellos que dejaron su legado hace tantísimo tiempo atrás. Sí, sí, hay una... A ver, por supuesto que la música de alguna manera describe a un mundo, ¿no? Tal vez no de manera tan tangible, ¿sí? O palpable. Eh, si bien la música se basa, ¿no?, en hechos concretos, podemos decir, no sé, hay una historia, por ejemplo, en relación a un preludio de Chopin, Ajá, ¿no?, de Frédéric Chopin, el pianista, eh, que se llama, lo conocen, se conoce popularmente como la gota de agua, ¿no? ajá, Raindrop, ¿no?, como gota de lluvia. Y resulta, la historia dice, que este preludio fue escrito por Chopin cuando él vivía en Palma de Mallorca. Chopin tenía una afección muy grave, una enfermedad creo que a los pulmones o algo así, y bueno, en esa época solía recetarse, ¿no?, los cambios de clima, ¿no? ujú, Es decir, irse a climas más templados, o qué sé yo. Y bueno, Chopin termina viviendo en Palma de Mallorca y de hecho muere ahí. Y cuenta que un día, digamos, su mujer lo encuentra, Chopin se había ido, digamos, a estudiar el piano, a hacer sus actividades, y la mujer lo encuentra después de una tormenta donde ella estaba muy preocupada porque él no volvía a casa, lo encuentra finalmente encerrado, eh, absolutamente, digamos, metido en su cabeza, en su universo, en su creativo, y ujú. donde él tomaba como referencia una gota de agua que caía, Ay, qué producto de la bello, tormenta, ¿no?, que caía, y que a partir de eso es que él genera este preludio, ¿no? qué belleza lo que Eh, contás. em, ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso en el universo de la música a veces alimenta y a veces no alimenta. ¿En qué sentido? Hay intérpretes que toman esto como un sustrato, digamos, y lo tratan de llevar a la partitura, más todos los conocimientos, digamos. Vamos a denominar especies de como conocimientos científicos, porque la música en ese sentido es bien exacta, ¿no? Es muy parecida a las matemáticas en ese aspecto. Digamos que hay relaciones, hay reglas, hay, digamos, comportamientos que están muy estudiados y que se definen a partir de ciertos conceptos y tal. Entonces, pero también goza de esta cosa mágica, ¿no? Ujú, Entonces, hay intérpretes que hacen, eh, toman esta historia más todos estos componentes, digamos, que he denominado hace un ratito más científicos o datos duros, ¿no? Y entonces generan una interpretación. Hay otros que no, que simplemente van directamente a la partitura y juegan con los parámetros estilísticos o qué sé yo, y en base a eso, digamos, van reconstruyendo. Sin embargo, eh, creo que el alma o el espíritu de la música va más allá de lo que los seres humanos podemos hacer con ella, ¿no? qué hermoso Eh, eso. es decir, que la la música tiene una esencia muy propia, una finalidad también propia, ¿no? O sea, cuando nosotros escuchamos un sonido, ejecutamos un sonido y vemos cómo este sonido se desarrolla independiente del instrumento, ¿no? Pero se desarrolla, llega a un punto, hay una declinación y luego desaparece, ¿no? Y desaparece hacia el vacío, en el espacio, ¿no? Y más encima vemos cómo también, o observamos, o percibimos, ¿no? Cómo este sonido cuando se activa, crece, qué sé yo, activa también a otros sonidos, ¿no? Que se denominan armónicos, digamos que serían como sonidos que son eh,
que van alrededor de este cuerpo sonoro, ¿no? Y Mm. todo eso, ¿no? Todo eso nos demuestra que el sonido, ¿no? Que es lo esencial, la característica esencial de la música, eh, tiene un comportamiento que va mucho más allá y tiene una materialidad que va mucho más allá y se relaciona con otros niveles de cosas, Bueno, ¿no? sabés que cuando vos hacías este gesto, ¿sí? De elevación del sonido, em, yo sentía como un imaginario colectivo, un conjunto, ¿sí? De seres, de Mm, personas ignorantes de la exacto. música, como es mi caso, ¿sí? Pero que me sensibilizó muchísimo escucharte a vos y a tu discípulo León Duarte. Eh, Mm, eh, entonces, creo que con esta unión entre la técnica, ¿sí? Que podríamos también en este sí, paralelo tomarlo como la palabra, como la gramática, como la sintaxis, ¿no? Con sí, esta sensibilidad, ¿sí? Que motivó a este autor a poder trabajar y sensibilizarse con una gota de agua. Si uno como intérprete une estos dos universos, ¿sí? De alguna manera llega a las personas que escuchamos desde tendría un lugar de absoluta pureza, porque si bien podemos decir que es ignorancia, también es absoluta pureza de conocimiento. Pero sí, total. creo que una partitura trabajada desde un lugar absolutamente lineal, más esto, ¿no? Congregado, genera como un aura que nos une a todos, ¿no? ¿Estoy muy equivocada Claro. con esto? No, en absoluto. De hecho, es como, bueno, como partimos hablando de los cuentos, ¿no? Y de lo que, por ejemplo, los cuentos antroposóficos, ¿no? Que la finalidad es justamente eso, es evocar el espíritu de el personaje. El personaje le toca, en el fondo, plasmar una situación, ¿no? Ujú. Actuar dentro de una situación, dentro de una dinámica, pero el mensaje subyacente, digamos, es lo más importante, Ah, ¿no? es- Están las acciones concretas, ¿no? Que uno sabe leer y entiende como tal y puede construir con su imaginario, pero hay un mensaje que es subyacente y eso es lo que yo entiendo, por ejemplo, de los cuentos antroposóficos, lo que buscan es justamente con ese simbolismo, digamos, es tocar el espíritu humano y elevarlo, qué ¿verdad? tarea, La ¿no? música en ese sentido es esencialmente aquello. ¿Qué tarea esto los que nos proponemos, ¿sí? Más allá, en mi punto de vista, ¿no? Más allá de que me salga bien o no, en cada libro que escribo y en cada situación en la que me pongo como escritora y hacedora de imágenes Mm, visuales, auditivas, olfativas, trato de, como siempre, ir hacia este otro lugar sin decirlo, ir hacia ese otro mensaje que genera una construcción álmica en las personas, sin desarrollar exclusivamente aquella que es mi intención, ¿no? Es como que la intención del autor queda como en el plano de la magia, ¿no? Si tenemos suerte mm, de lograrlo, ¿no? Lo hacemos y lo transmitimos, pero no lo decimos, ¿no? Queda como sensibilidad regalada hacia ese otro. Eh, exacto, exacto. Y creo que ahí está la riqueza, ¿no? De las artes en general. Las artes creo yo que juegan justamente con eso, digamos. O sea, es la manera de describir lo indescriptible, de describir lo que sí es perceptible, lo que sí es sensación, eh, pero donde la palabra y la técnica no alcanza, digamos, ¿no? por más que se Hay, quiera. claro, creo que alguna vez te comentaba ahí cuando estaba en tu casa, eh, que una vez veía un documental que contaba la experiencia de 9 astronautas que fueron a la Estación Internacional, ¿no?
Entonces yo entendí que funcionaba así, que la estación va en órbita alrededor de la Tierra, y una parte da hacia la Tierra y el otro da hacia el universo, digamos, hacia el tremendo y vasto universo. Y dicen o sea, contaba uno que cuando él llega a la estación, más allá de la afección física que eso conlleva, porque es muy terrible para el cuerpo humano, una vez que ya se estabiliza y va hacia la ventana que da hacia la Tierra y ve hacia la Tierra, dice que no hay palabra para describir la sensación, ¿no? Qué Y creo que hermoso. justamente las, las artes todas lo que buscan es dar forma y palabra a esa sensación que todos tenemos en algún Ujú, minuto a raíz de alguna vivencia, una experiencia, algo que llega a la imaginación. ujú. Entonces, creo que ese es el juego, finalmente, ¿no? Ese es el juego al que estamos invitados a jugar, los Y intérpretes artísticos, digamos, ¿no? Los que hacen, independiente de la disciplina, insisto, esto va mucho totalmente, más allá de cualquier totalmente. Yo disciplina. creo que escuchándote me reconstruyo como escritora, como incipiente escritora. Digo incipiente porque, bueno, hace 10 años que escribo, hace mucho más de 10 años que escribo, pero hace 10 años, 11 que empecé a editar y sinceramente no quiero considerar que nunca dejo de aprender. Por eso Mm, este diálogo con vos, contigo en este momento, a mí me lleva a rearmarme todo el tiempo y a repensarme, ¿no? Yo en este momento puedo estar mirando mi ventana con mi bello árbol que tengo adelante, y es un árbol que, si digo la especie, lo encontramos, lo podemos analizar, Wikipedia dirá sus cosas, pero la mirada, ¿no?, que yo haga de este árbol va a hacer que este sea un árbol diferente al que pueda mirar cada una de las personas que lo miren, ¿no es cierto? exacto, exacto. Y esto es lo que hace que creo que no haya palabras que abarquen un todo, ¿sí? Y es bordear Totalmente. un espacio vacío que late, ¿no? Em, Volviendo a estas cuestiones del mito, que bueno, yo le comento a la gente que nos está escuchando que cuando escuché su primer concierto de Enrique, el primer concierto de Enrique aquí en Merlo, se me dispararon así, eran como que si hubiera tenido un bloc de notas, hubiera anotado todo lo que me disparabas como sentimientos y como ideas, ¿no? Pero cuando nosotros en literatura fantástica estudiamos antropología simbólica, em, Ujú, decimos que en realidad es el mito este que es antiguo, que es el mito, dos mitos, como dije, se mantiene vivo gracias a a un latido que es el latido del corazón de cada intérprete que lo interpreta, ¿sí? En mis cuentos, en mis historias, yo puedo hablar de alguien que transita un camino, ¿sí? Que es un camino cargado de dificultades desde mi ética y desde mi punto de vista. Trato siempre de que esto sume virtud al mundo, al universo, al claro. imaginario colectivo. Entonces, bueno, estos tránsitos, por más penosos que a veces surjan, tienen un final positivo. Y desde este lugar, es este decirlo de diferentes maneras le da un latido muy similar al que vos contabas acá con el de intérprete, ¿no? Y te quiero Ujú. llevar quizás un poco a lo que te puedas acordar que dijiste en esta charla acá en casa, tan rica, Mm, sobre eh, qué condimentos le pone un intérprete o vos como intérprete a la partitura original de alguien que es atemporáneo, ¿sí?
porque no vivió ni en esta geografía, ni en tu geografía, Claro. ni en tu tiempo, ¿no? Entonces, quiero Ujú. que ahora hablemos un poquito de este latido que les dan los intérpretes a una partitura escrita por otro. Bueno, primero, en ese sentido, la partitura y la historia de la partitura, digamos, ha sido muy similar a la evolución de la letra, ¿no? O sea, primero surge un fonema, en el caso de las letras. Hay un fonema y luego hay una necesidad en algún minuto de la evolución de atrapar ese fonema a través de un grafismo, ¿sí? Y luego ese grafismo también tendrá su aspecto evolutivo, se instalará, llegará a un punto de convención, digamos, en una comunidad y todos entienden que ese grafismo significa algo, ¿no? Y así van construyendo el lenguaje. En ese sentido, la música pasa por el mismo proceso, digamos, ¿no? La partitura es un descubrimiento, invento, digamos, eh, muy reciente, no es algo antiguo, ¿no? O sea, en el año 300, sin duda que el sonido ya estaba y ya había cierta interacción desde lo sonoro entre los seres humanos, pero escasamente tenía la posibilidad de escribir o de hacer lo que nosotros, hoy intérpretes, sí tenemos posibilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que para mí hoy día es muy fácil acceder a ese tipo de información y buscar una partitura de un compositor X, podemos decir Juan Sebastián Bach, ¿no? Compositor del periodo barroco tardío, alemán, y puedo absolutamente acceder a esa información sin necesidad ni siquiera de ser alemán y evidentemente no haber vivido en el periodo barroco, ¿no? Es decir, que también la cuestión del lenguaje, del idioma, tampoco me es una limitante porque la música es música. Qué Por más que maravilla. Bach haya sido alemán, él no escribió en alemán la música, él escribió en música, ¿no? Más Entonces universal yo que de la alguna manera sí literatura. puedo, absolutamente, yo sí puedo establecer un grado de comunicación con él, ¿no? Que trasciende lenguaje, geografía, tiempo, espacio también, ¿no? Em, pero la manera que yo sí puedo acceder a esa información es a través de cierto grado de conocimiento, que para eso es que uno se forma, ¿no? Similar, por ejemplo, al trabajo que haría un arqueólogo, ¿no? Que se mete a las pirámides en Egipto y descubre los jeroglíficos, y bueno, tiene que, ¿no? El trabajo que hizo Napoleón, por ejemplo, ¿no? Cuando descubre todos esos jeroglíficos en Egipto, y hay un libro maravilloso eh, que es como un resumen, ¿no? O sea, engloba todo ese descubrimiento. Y me imagino que la gente de esa época también se enfrentó a una cuestión extraña, pero bueno, se generan estas herramientas para dilucidar, ¿no? Entonces está ese componente que es teórico práctico, digamos, es decir, uno aprende a leer, luego uno aprende ciertas cuestiones que tienen que ver con los estilos propiamente tal, es decir, cómo se dice esa música, cómo sonaba, porque también ahí tenemos otra pared, digamos, que es que no hay grabación. Yo no sé cómo sonaba el concierto de Brandenburgo en la época de Bach. No tengo idea. No tengo idea cómo sonó la séptima sinfonía de Beethoven el día que la, que la estrenó. Qué maravilla No poder sé estar cómo. ahí, ¿cierto? Uno se queda con las Claro, imágenes de las claro, películas, pero nada más que ello. exacto, exacto. Y en ese sentido, claro, y eso es una aproximación, y en ese sentido, otras artes, por ejemplo, como la pintura, ¿sí? Tú sí puedes ver la pintura de Leonardo da Vinci, ¿sí? Y te puedes hacer una idea, qué es lo que veía el tipo, qué colores había, ¿no? O cuál es la estética de la época. Ujú.
Eh, pero con la música no sucede eso, o sea, está sumamente distanciada, Qué ¿no? maravilla. Eh, y ahí, claro, lo que nosotros intérpretes hacemos es, con estas herramientas prácticas, técnicas, ¿no? Es empezar a establecer una relación. Y aquí la experiencia de la ejecución es muy importante, porque se produce una especie de simbiosis entre el intérprete y la música. Los grandes intérpretes justamente llegan a esos niveles máximos de simbiosis, ¿no? Es decir, cuando tú escuchas a una Jacqueline Dupré, por ejemplo, tocar el violonchelo y toca el concierto de Elgar, famosísima ella por eso, y la ves compenetrada tocando, por supuesto que conecta con ese músico, a pesar de que tal vez No nunca tuvieron una sabemos, claro, relación. no sabemos si son iguales o Claro, no, pero ella llega a un nivel de éxtasis que la conecta absolutamente eh, con esa esencia, con lo que le toca a es que ese es ella. el, exacto, y ese es el punto que es un punto más metafísico en el fondo, ¿no? Es decir, cómo a través de el ejercicio, de la repetición, porque en esta búsqueda los intérpretes estamos constantemente repitiendo una y otra vez, las mismas frases, los mismos pasajes, la misma obra, los procesos de incorporación, porque yo no hablo de memorización solamente, sino que de incorporación de la información, de la música esta. Em, en esos procesos son procesos de muy largo aliento, digamos, hablo de años y años y años y años, donde uno nunca deja de aprender y nunca deja de profundizar en esta conexión. Y esa cuestión llega a un nivel, esa situación llega entonces a un nivel donde sí se empieza a producir esto que yo describo como una especie de simbiosis, es decir, donde el intérprete encaja con la obra y la obra con el intérprete, y en esa relación, en esa alquimia, es donde surge eh, el intérprete como tal, ¿no? Y tú dijiste algo muy importante, cada uno tiene su experiencia del árbol, ¿no? Cada uno puede recibir una transmisión del árbol. A pesar de que hay una cuestión concreta que nadie discute, que el árbol pertenece a una especie, que tiene tal tamaño, qué sé yo. Eso no se discute. Pero la experiencia, esa conexión energética entre ese ser vivo y este otro ser vivo, es única en esa dualidad, ¿no? Qué hermoso en estas dos disciplinas y yo seguro que en muchas más, ¿no? Reflexioné muchas cosas a partir de la construcción de este ciclo, que ahora termino esta idea y les cuento. Qué maravilloso esto de poder decir, todos estamos bordeando el mismo borde eh, de la magia que significa cada cosa para cada uno, ¿no? Yo sabes que tenía la sensación trabajando, bueno, este espacio, los textos nuestros, em, porque, bueno, para esta entrevista yo les cuento que me preparé, que escuché la anterior, y, y yo sentía como que esto puede llegar a constituirse en mí, ¿sí? Como un aquelarre de representaciones artísticas. Digo aquelarre en el sentido de darle un toque medio mágico, ¿no? Eh, porque podemos escribir o hacer magia mientras escribimos. Ojo, aclaro, es mi pretensión, no sé si lo logro, lo dirán cada una de las personas que puedan leerme. Pero a lo que voy es, más allá de que si se logra o no se logra, em, es muy rico pensar que hay una construcción mágica de cada expresión artística que trata de poner su conexión con esta esencia de la realidad que mira o de la realidad que elige mirar. Y ahí viene una pregunta que yo te quería hacer. ¿Vos elegís a los autores que interpretás? O de alguna manera decís, bueno,
quiero recorrer toda la línea histórica de tiempo de los mayores intérpretes de la humanidad. No, yo sí, por supuesto que hay una intención, ¿no? Es decir, em, pero esa intención por lo general también está un poco inducida porque a veces em, me empieza a sonar una música adentro de la cabeza, ¿no? Es decir, eh, de pronto digo, bueno, empiezo a cantar algo, ¿no? Por supuesto son músicas que ya conozco o qué sé yo, y entonces como que eso me despierta el apetito, es muy parecido al apetito, ¿viste? Es como, y tengo ganas de comerme, no sé, un pan con manteca, ¿no? Se aparece primero en la cabeza y eso te genera una, una pulsión, digamos, que termina llevándote a la cocina a hacerte un pan con manteca. Ya está. Eh, luego uno puede disfrutar eso, o también puede ser algo absolutamente, ya está, como un acto mecánico de ya cumplir la pulsión, o también puede ser algo que uno diga, no, en realidad no quiero, no me gusta, no está bueno. Todas esas posibilidades existen, digamos, ¿no? Entonces, eh, me acerco a un compositor y por supuesto que lo leo, o sea, para mí el proceso de lectura es tomar la partitura, abrir, sentarme con el instrumento y empezar a tocar lo que voy leyendo. Eh, pero ahí en ese momento, a veces, y esto yo no lo manejo, la verdad, simplemente sucede, a veces logro como una especie de química perfecta. ¡Pum! La frase sale de manera natural. La dinámica, digamos, el balance entre los sonidos sale también de manera natural. Entiendo el equilibrio, por así decirlo, bien a primeras, ¿no? No es algo total. Entiendo un poco el equilibrio del discurso y entonces digo, ah, bueno, sí, en realidad voy por acá y me quedo pegado. Con otras piezas entro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las mantengo durante una semana, me las estudio, trato de encararlas por aquí, por allá, no sé qué, y tengo procesos mucho más largos y menos espontáneos, por así Sí, decirlo. mágicos, simbióticos, inmediatos. Claro, Bien. exacto. Entonces, y dentro de eso, por supuesto que hay piezas que hago grandes esfuerzos y no las, o sea, las ejecuto, pero no las toco, la verdad. Qué lindo lo que decís. Qué lindo lo que decís, porque si alguien se está sumando en este momento, les cuento que estamos dialogando con el músico, intérprete, maestro de escuelas de guitarras clásicas en Mendoza, con una formación internacional, Enrique Díaz Lescao. Mira para abajo porque yo sé que a mucho no le gustan los títulos. No, bueno, Pero esta es parte de quien me acompaña en toda la cuestión comunicacional. Me dice, si alguien se engancha tarde, tenés que contar de quiénes son los que están ahí. obvio, Y bueno, y yo soy Ina Lanfranchi. perfecto, También me incomodo un poco perfecto. a decir, escritora de literatura fantástica en este momento, medio conductora de este ciclo, tratando de encontrar nuevas e infinitas aristas a lo que es lo mismo que es el arte y la magia. Em, Volviendo un poco a los 3 puntos, ¿no? Porque hoy teníamos como temas el mito, el ritual y lo sagrado. Yo creo que estuvimos como bordeando esos temas, pero dado el tiempo, porque nosotros creo que 1 hora nos queda corta, ¿viste? Pero bueno, Sí, es eh, rápida. vamos a tratar de disfrutar de todos los temas, pero sin descuidar ninguno. Interpreto yo que esto de que la música se percibió como sonido, de que la palabra se percibió como sonido, ambas tienen una musicalidad de la cual vamos a hablar en próximos encuentros, ¿sí? Y el hecho de que baje a una escritura,
sea en una partitura o sea en un manuscrito, porque antiguamente estaban los manuscritos, ¿no? Hace que dé origen a los rituales, ¿sí? Digo, los rituales existieron siempre como acto del mito, ¿sí? Acá estábamos hablando hasta ahora de hilvanar las ideas de que los mitos son estas cosas que quedaron allá en el tiempo, pero siguen vivas, pero ¿dónde están? Y están en nuestra alma, en nuestra conexión, en nuestra simbiosis, en la forma de ver el árbol, en la forma de escuchar, ¿no? Todo esto tiene que ver con una relación con aquella entidad que a mí me despierta un saber y que en esencia el núcleo está en un mito que sostiene a la humanidad. Bien, yendo a un plano más concreto, ¿sí? Esto después se empezó a escribir. Sabemos, ¿sí? Les cuento que las niñas de Enrique también van a un colegio de pedagogía Waldorf como fueron los míos. Así que hablamos desde determinado lugar. Los hermanos Grimm bajaron todas las narraciones orales a la letra, ¿sí? Sepamos que los hermanos Grimm no inventaron todos los cuentos, sino que son los primeros que empezaron a bajar, bueno, Perrault en Francia, etcétera, etcétera. Pero lo que voy es, hubo un momento donde todo esto se ancló y se bajó a una escritura, ¿sí? Y ahí se empezaron a constituir los rituales, que quiero que cuentes un poco tu punto de vista, ¿no? Acerca de esto. ¿Por qué? Porque el ritual vendría a ser como la puesta en escena de lo que aquel mito a mí me representa, ¿no? Pero por supuesto con un componente sagrado, que entiendo, y ahora te doy la palabra, que el ritual de sentarte a entender y a buscar esta sinapsis, porque el ritual es acción, es tiempo dedicado a conectarse, ¿no? Puede generar a lugares sagrados. Contanos cómo lo sentís a esto. Bueno, tal cual como lo describes, la verdad. Para mí, cuando hacemos conciertos, ¿no? O sea, en ese lugar, ¿Mm? en ese lugar se produce un rito. Se produce un rito, uno lo puede describir perfectamente como un rito, ¿no? Es decir, no hablo ni siquiera de la preparación del concierto, que ya es un depósito de energía, es una dirección ¿no? de intención y de energía para ser entregada. ¿Sí? En ese sentido también tiene que ver con esta conexión con el rito, ¿no? El rito es para algo, para alguien, para cumplir algo, para cerrar algo. Pero yéndome concretamente al tema del concierto, ¿no? La disposición de la sala, ¿no? Qué Uno puede bárbaro. jugar mucho, uno puede jugar mucho con eso porque por lo general las salas son el escenario y el público al frente. A mí me ha tocado muchas veces también dar conciertos estando al centro y el público alrededor, que también es muy lindo, ¿no? Em, Entonces, ahí está uno, ¿no? En este ejercicio de interpretación de la música, entregando esta interpretación, bajando esta información, y está el interlocutor, digamos, en este caso el oyente, el auditor, que recibe esto y viaja con esto, ¿no? Y ahí se cumple, ahí se cristaliza, digamos, el proceso del mensaje, ¿sí? Entonces no estamos muy lejos de cualquier otro rito, ¿no? De cuando hay una persona que conduce, que abre las puertas, que da las llaves, que muestra los símbolos, ¿no? Y que conduce al, al conjunto hacia un lugar, pero son todos viajando también hacia ese Ujú. lugar. Y en ese sentido, claro, los conciertos son absolutamente rituales.
Son Y es más, ceremoniales, son ceremonias. son ceremoniales y hasta hay templos, los teatros, Ay, qué ¿no? maravilla, ¿cierto? Algo tan sencillo como Em, vamos al teatro, es un templo de un ritual artístico. absolutamente, absolutamente. Entonces, eh, podemos, podemos tomar incluso, hacer un ejercicio de tomar cualquier rito, desde una liturgia hasta un rito panteísta o un rito masónico o qué sé yo, y podríamos hacer perfectamente los cruces con la ejecución de una obra de arte en vivo, y no Ujú. estamos muy lejos de esa vivencia, de esa experiencia. Así que sí, eh, es más, toda la mística también, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del teatro, de las artes escénicas, también el avance se da mucho, yo los Ujú. conozco bastante de cerca. eh, todo todo lo que está circundando al hecho mismo, digamos, de la obra y de la ejecución de la obra, ¿no? O sea, cómo esos artistas se preparan, cómo creen en lo que creen, ¿no? Qué maravilla. Tienen cábalas incluso. Está lleno de cosas, está Claro, lleno y la de... cábala es un ritual. ¿Te acordás de alguna que tengan ustedes previa a hacer un concierto para enfocarnos un poco a tu experiencia? Una Yo la cábala. verdad es que aquí hay un punto, que yo soy solista, ¿no? Bien, bien. Y claro, tengo mi manera de encontrar el punto de concentración, tengo ejercicios de meditación específicos para concentrarme. Siempre que estoy en actitud de concierto, digamos, procuro tener la sensación de entregar, ¿no? Y esa es mi manera. Yo la verdad es que nunca lo he charlado con otros colegas, digamos, de qué hacen. Es como algo que cuidamos con mucho pudor, ¿no? Muy íntimo. Pero sí, tal vez, sí, son temas que no, ni salen, pero sí, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con la música en, en procesos de montaje de ópera, Ujú. donde, claro, ahí confluyen un montón de artes, ¿no? Eh, y está lleno de significados, símbolos Bien. y significados, y es más, ya el hecho de el respeto del tiempo, por ejemplo, ¿no? Ya te pone en una disposición de disciplina, de ejercicio de la voluntad, ¿no? En pos Del de tiempo de que la eso partitura, suceda en el ¿no? A este tiempo. tiempo. El tiempo de. No, y del tiempo, del cronos, o sea, Ah, como lo importante que es, por ejemplo, que todo esté en tiempo y forma, ¿no? bien. Qué Porque si no la interesante. cosa no funciona. Es una sumatoria. Entonces, sí, es un rito. Hermoso, hermoso. Haciendo este paralelo, por supuesto, el trabajo de uno como escritor es mucho más solitario y los rituales tienen que ver con cuestiones muy, muy, muy personales, que bueno, que también te cuento una y les cuento una a Claro. todos. Este, cuando por primera vez mi segundo libro fue una novela, em, era terrible ser mamá de niños chicos, con actividades todo el día y tratar de escribir una novela que llegó a 220 páginas, porque no me daba el tiempo ni el silencio para poder trabajar la lógica interna del texto. Y ahí sí tuve que desarrollar rituales que eran, bueno, levantarme muy, muy, muy temprano, 5 de la mañana, 2 horas en silencio trabajando con mi saumerio, mi café con leche y cuando despertaban los niños, bueno, la escritora quedaba ahí guardadita y salía la mamá, ¿no es cierto? Claro. Pero otra cuestión también muy linda, muy familiar y muy íntima, porque yo creo que los hombres escriben de una manera y las mujeres de otra, ¿sí?
Mira. Eh, no sé cómo interpretarán los músicos hombres y las intérpretes mujeres. También esto es algo muy lindo para Ujú. trabajar. Sí, es Este, hermoso. porque las mujeres no podemos prescindir de determinadas cuestiones que tienen que ver con lo femenino. Y no lo quiero atribuir exclusivamente a Mm. los hijos, aunque voy a hablar como madre, pero sí tenemos una forma de relacionarnos con el mundo diferente, ¿sí? A la de los hombres. Eh, pero bueno, volviendo a los rituales míos, cuando terminé eso, digo, no, bueno, ya está, yo no estoy para novela, vamos por cuentos. Claro. Vamos por algo más cortito que me dé tiempo mientras, qué sé yo, van al colegio y vuelven, ¿no? Eh, y ahí empecé a construir otro tipo de literatura. Pero hay una, sí, que me pasó con este último libro que demoró 3 años en salir, que ahora ya está en proceso editorial, era que me faltaban el ruido de los niños. Mis hijos ya están grandes, uno ya no vive en casa, la gorda con sus actividades, sus paseos muy largos de un fin de semana, y decís, uy, ¿cómo escribo ahora con tanto silencio? ¿No? Ah, claro. Y me falta, mamá, tengo hambre, ¿qué comemos? O quiero un café con leche, me haces una leche, ¿no? Entonces fue como, bueno, reencontrarme desde otro lugar, que creo que me sigo reencontrando, con un ritual doméstico que cambia en la medida en que cambian estas dinámicas, ¿no? Eh, la dragona dorada y el jaguar tienen esos procesos. Así que bueno, quería como ir bajando esta idea, ¿sí? Desde lo antiguo, los mitos, el inconsciente colectivo, el ritual, lo cotidiano que hace cada uno de nosotros como artistas, intérpretes de la vida. Em, y si te parece, me parece que ya estamos en condiciones de ponerle el moñito, ¿sí? A esta charla, hablando de que definitivamente todo esto es sagrado, ¿no? Ujú. Y, y bueno, y les cuento a los que escuchan de dónde digo esto de lo sagrado y de la sacralidad. Eh, Mi maestra querida, que ya no está, Liliana Bodoc, la recuerdo siempre con estas, como la madre que te dice, ¿no? Eh, siempre la escucho, que me habla al costado. eh, Siempre escribir desde nuestros lugares sagrados. Y el lugar sagrado Mm. es, esta taza la compré con mi hija cuando decidimos ese día que ella se iba de viaje. Bueno, qué sé yo, estoy inventando, pues no es cierto, está acá. Claro. Pero Sí, sí. eh, esta taza que no se me rompa jamás, porque para mí es sagrada, Claro. y es más, puedo hasta construir una historia, ¿sí? De esta taza a lo largo del tiempo, a lo largo de generaciones, como sabemos que hay objetos que nosotros heredamos, Sí. y a lo largo de las manos, las bocas, los secretos, lo que he escuchado de una taza de café, ¿no? Entonces, estos lugares sagrados son lugares hermosísimos, como diría Lili, para agarrar el hilito dorado y empezar a tirar, a tirar, a tirar, y ¿no? De este lugar sagrado, ¿no? Desplegar una historia. Eh, y con esta reflexión y con este paralelo dentro de lo que es lo sagrado, dentro de la literatura fantástica, porque no tiene límites lo que yo le pongo a esta taza. No tiene límites. No, Como no no, no. tiene límites lo que le puedo poner un pañuelo, ¿no? Ahora ya usamos carilina, pero yo Obvio. en mi cajón tengo pañuelos y no los tiro. ¿Por qué? ¿No? Digo, no tiene límite. Entonces, te propongo, ¿no? Como cerrar con el moño de qué es lo sagrado para vos en la música, en la interpretación musical y en tu espíritu, tu alma. ¿Y qué es lo sagrado? Bueno, en ese sentido, partí diciendo esta conversación cuando me presenté, que el instrumento para mí era un instrumento, ¿no? Una herramienta, que reconozco que la guitarra sí ha sido una tremenda compañera y maestra también, ¿no? Y desde ese lugar sí, fíjate que el instrumento es sumamente importante, porque es la llave, Es tu es la llave. llave, sí, es la llave que te
o el vehículo, ¿no? Parece bien evidente lo que estoy diciendo, pero cuando lo digo me concentro en la sensación que me produce el instrumento, ¿no? Ajá, a ver, ponele Eh, palabras a la sensación, si podés. es que es una relación fraternal con el instrumento, eh, absolutamente recíproca, eh, es mística también, eh, y sí, no sé qué más decir, pero es una cuestión como tan total, ¿no? Tan total. Y en Necesaria, ese sentido también, sí, vital, vital. absolutamente vital. Sí, para mí es así. Y en ese sentido, claro, yo tengo ahí una vivencia que es, yo a lo largo de mi vida he tenido muchas guitarras, muchas, y muy buenas, casi todas muy buenas, ¿no? Salvo las primeras que son guitarras donde uno empieza a estudiar, pero desde el momento que empecé a tener guitarras de concierto siempre tuve muy buenas guitarras, ¿no? Eh, afortunadamente. Y llegaron a mi vida también de manera mágica, no sé, un profesor que me regaló una de él, otra que heredé de un músico que conocí en un viaje, un señor de edad que después muere y la mujer me llama, me ubica, ¿no? Yo ya había, claro, yo a este señor lo conozco, es un danés que lo conozco en las Islas Baleares, en, en unos conciertos que yo daba ahí y después tuvimos una muy buena relación con su mujer que era psicoanalista y él ex guitarrista, se había enfermado las manos, ¿sí? Tenía una guitarra hermosa. Bueno, él murió 5 años después de ese encuentro y yo de pronto, yo ya estando en Chile, recibo una llamada, no, un mail de la esposa diciéndome que tenía, que Bernard había muerto y que la guitarra, esta guitarra era para mí. ¿Mm? Así, o Mm. sea, me han llegado muchos instrumentos y he tenido conexiones muy especiales con los instrumentos, pero no con todos tengo la misma vivencia. Y la que tengo ahora es una guitarra hermosa que es única para mí, única, 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 única. Y tengo otras al lado, pero que no, no las toco, básicamente. Qué Entonces ahí hermoso. sí, el instrumento es lo que es como la taza, ¿no? El Mm. instrumento es lo que me abre a ese lugar. El instrumento es lo más sagrado eh, y lo digo objetivamente porque lo he descubierto así, ¿no? Ujú. No Estaría como, partió siendo así. perdón, estaría como para preguntarte qué es lo que hace diferente a esa guitarra de las otras guitarras, porque no es el instrumento, es un instrumento, Sí, un instrumento por momento, ¿no? Que es claro, llave. eh, sí. ¿Y cómo resuena? ¿Cómo resuena y cómo resueno yo con ella y lo que encuentro con ella y los espacios que me abre? Hablo en música, ¿no? Es ujú, decir, ujú. cuánto me permite quedarme y cómo me permite hilvanar el Ujú. discurso con libertad. eh, los Bien. desafíos que me pone también, no sé, es Es, muy, muy, muy es muy particular. extenso. Bueno, y yo tomo esto porque, bueno, les cuento a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar, que alumnos de Enrique que han escuchado la conversación anterior, encontraron mensajes y encontraron enseñanzas a partir de un diálogo con alguien que no está en el medio musical como yo, y que lo hace decir a Enrique estas cosas, ¿no? Entonces, Mm, a mí se me ocurre, ¿no? Como bueno, decirles desde este lugar totalmente satelital que tengo a ellos, la conexión con el instrumento, ¿no? Que bueno, que esto, o sea, que la conexión con aquello que nos abre el alma.
y a nosotros la conexión con lo que día a día nos toca como escritores y nos permite explorar ese espacio que necesitamos. Eh, Hermoso, hermosísimo. ¿Cómo estás? Bien, siempre Bien, feliz. bien, bien. Qué lindo, Sí, qué sí. lindo. Bueno, a modo de cierre les cuento que vamos a encontrarnos el miércoles, no, perdón, el miércoles no, el lunes Lunes. próximo, que es 22, con estos temas, las narraciones orales y la juglaría, que algo comenzamos a enunciar hoy, pero hay como toda una secuencia muy rica y muy interesante del lugar, del juglar en la sociedad, cómo se lo esperaba, cómo alimentaba su historia, su música, su puesta en escena, ¿no? Y que tuvo nada más ni nada menos que ser la escuela de la humanidad, ¿sí? Se empezó a escribir Claro. hace muy poquito dentro de la historia de la humanidad, pero sin embargo la gente antes también recibía educación. Entonces, bueno, desde estos dos lugares vamos a estar como explorando un poco este tema, y la poesía y la metáfora, ¿no? Como posibilidades de decir sin decir, ¿no? Hermoso. En un Sí, sí. ámbito y en el otro, y como ustedes Obvio. habrán visto hoy, esto despliega otras cosas que yo, en cuanto salgo a la superficie, digo, bueno, tenemos que volver a los temas, y ahí empezamos con el trabajo de hilvanar. Pero Exacto. están todos invitados a seguir con este ciclo de charlas tan particulares que nos hace muy feliz a nosotros, y bueno, yo espero poder contagiar, con esta alegría esperamos poder contagiar a todos los que nos escuchan. Enrique, ¿estás? ¿Te me congelaste un poquito? Sí, Y bien, qué lindo. estoy. Para No, la... ahora estoy. Ahora sí. ¿Tenías algo para decir? Porque como te congelaste, no quiero avanzar sin darte un espacio. Sí, solo agradecer, agradecernos, ¿no? La posibilidad que nos brindamos, agradecer el habernos encontrado y poder conversar desde este lugar sobre estas cosas, con esta sinceridad, libertad y generosidad también, ¿no? Así que, nada, encantado y feliz de tener esos espacios contigo y por supuesto yo creo que sí, que la gente que nos escucha en directo o después eh, va a saber entender y recibir la intención. Sí, Así que tratamos de que sea un muy diálogo contento por eso. totalmente sencillo, sencillo, simple, nada teórico, nada Sí, rebuscado, que nos llegue a todos. Bien, yo tengo acá, ¿vos cómo estás de tiempo? Tengo un pequeño video que para los que puedan verlo en imagen lo van a ver y lo escuchar, y los que no, no. No sé si te parece apropiado sí, escucharte y de alguna sí, manera sí, preguntarte bueno. si para la próxima podemos contar con tu compañera, con tu llave álmica, tu guitarra. Sí, podemos verlo. Hay que ver el tema del audio Bien, y bien. digamos, de darle el espacio a ella, pero lo puedo Podemos verlo, o vos me investigar podés decir, para bueno, que salga. de este video de tal minuto al tal minuto, y de esa manera también podemos ver todo esto que vos me Ah, contás. eso sí, ¿Mm? porque hay un aspecto que es importante, y en ese sentido todavía no contamos con la tecnología a nivel casa, digamos, ¿no? Ujú. Eh, para lograr el cometido, que es los instrumentos en general necesitan, la mejor manera que funcione un instrumento es sin nada, pero una vez que ya entramos en estas dinámicas, necesitan tecnología muy fina, digamos, para poder capturar el sonido. Así que sí, grabaciones hay de sobra, bien hechas, Ujú. con buenos materiales, digamos, con buenos micrófonos
Y por supuesto que estoy encantado de compartir. Perfecto, podemos definir para la próxima en función de los temas qué Sí, obvio, melodía a obvio. vos, qué interpretación te llama, y vos me vas diciendo del Sí, minuto tanto en tanto, cortamos, yo corto, y vos ahí nos contás y nos explicás. Porque, bueno, totalmente. estamos aprendiendo a escuchar música clásica. Bueno, Mm, comparto este audio, ¿sí? Para poder verlo ajá. y también para aquellos que puedan, ¿dónde estamos? Nos vamos con el nocturno de Chopin, Ujú, ¿te parece? perfecto. Bien, Hermoso. vamos por este de aquí, porque había seleccionado unos cuantos a consultar con su intérprete. Entonces, Mm, compartimos esto y nos hacemos un chau chau hasta la próxima. bueno.
Bellísimo. Mm, Ahí hay que acotar una cosita. No sé si pasó para todos igual, pero viste que el sonido iba y la imagen iba muy desfasada atrás. Yo lo veía Si alguien quiere perfecto. ver, llegaste ¿Sabés hasta qué el voy a final. hacer? Bueno, vamos a ver primero. Voy a poner Ah, el link en esta transmisión en vivo eso, para que la gente lo vea. Y sí. seguramente la grabación, que también voy a subir a YouTube, si la tomo en mi computadora va a salir perfecta. Buenísimo. Pero vamos a tomarlo como Claro. modalidad. Cada video que pongamos, vamos Puede a poner ser, el link. sí, porque nada, porque a mí me pasó esto, la música transcurrió perfecto y el video iba atrás muy desfasado. Entonces hay una historia ahí que se cuenta, que ya lo podemos hablar después cuando hablemos de poesía, ¿no? Me encantó porque es la Eh, próxima y quizás podemos basarnos en esta interpretación, ¿te parece? Que ya la a tenemos partir de ahí, sí, a buenísimo, partir de aquí. Dale, bueno, buenísimo. muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos A ti, acompañaron. Besos y los esperamos en el próximo encuentro. Saludos a la familia. gracias. Chau, chau. Chao, gracias Gracias. igualmente. Chau, chau. Chao.